Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acercarse al Salón Meridiano. Gracias también a los que están conectados a través del Zoom. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad. Y en esta oportunidad nos visita Eduardo Gutiérrez. Eduardo se doctoró en astronomía en esta casa, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, a fines del 2022. Actualmente se encuentra realizando un postdoc en Penn State University, en los Estados Unidos. Y el título de su charla de hoy es Multi-Messenger Radiation from Binary Neutron Star Mergers. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Suerte. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, les voy a estar contando un poco de los trabajos que estoy realizando en el grupo de Numerical Relativity, relatividad numérica en Penn State, en el Instituto de Gravitación y del Cosmos, con mis colaboradores, David Radice, creo que alguien hizo un paper, sí, lo vi hace poco, no sabía. David Radice, Mukul Bhattacharya, Kota Murase, Peter Hammond, Jacob Fields, y gente también en Alemania, en la Universidad de Jena. Bueno, déjame empezar con este video, que es un mapeo de densidad de una fusión de estrellas de neutrones. Esto es una simulación en relatividad numérica. Simplemente para ver, déjenme empezarla de nuevo. Los distintos fenómenos que suceden a partir de este merger, de los que voy a hablar en las siguientes slides. Cuando se produce la fusión, queda un remanente que es en principio una especie de estrella de neutrones que oscila de formas bastante complejas hasta que, dependiendo de las condiciones iniciales, puede colapsar un agujero negro y se forma un disco de acreción. Y si vieron, en el momento del merger de las estrellas de neutrones, hay un montón de material siendo eyectado. Voy a poner de vuelta, porque va muy rápido. Cuando se fusionan las dos estrellas de neutrones, inmediatamente en el merger hay un montón de material que es lanzado en el plano ecuatorial. Y luego se hace esto que contaba, que queda un remanente, que es en principio una estrella de neutrones, y en algún punto, al tiempo, 13 milisegundos, colapsa a un agujero negro y queda un disco de acreción, que ese disco, bueno, se va a empezar a expandir y también a ser acretado, y también se van a producir vientos a partir del disco de acreción. Los números en de colores es densidad. ¿Cómo? Los numeritos en el letrero de la barra izquierda es de densidad. Esto es densidad, sí. Debe estar en gramos, sí. Debe estar en gramos por centímetro cúbico. Bueno, tengo esto bien. Y no pasa. Bien. Bueno, fusión de estrellas de neutrones. Este gráfico seguramente lo vieron un montón de veces. Muestra todas las fusiones de objetos compactos detectadas por la EGO en Virgo de agujeros negros y estrellas de neutrones, al menos hasta el último release, donde se ven las masas de los progenitores, agujeros negros en azul, y la masa final de lo que quedó después de la fusión. Y en naranja están las fusiones de estrellas de neutrones, y hubo una de estas fusiones que es la más célebre, la más famosa y más importante para la astrofísica multimensajero, que fue GW 1780817, donde se detectó la fusión de dos estrellas de neutrones. Y si ven acá, el remanente, el producto del merger, está en naranja y azul, porque no está claro qué pasó con el remanente, al menos en los primeros instantes posteriores al merger. Puede haber colapsado a una estrella de neutrones rápidamente o
haber sobrevivido por un cierto tiempo y colapsar más tarde. Esto se ve más claro en este diagrama, que muestra cuáles son los diferentes remanentes que pueden quedar de una fusión de estrellas de neutrones y en qué escalas de tiempo. Básicamente, si tenemos dos estrellas de neutrones, el producto de la fusión de esas estrellas de neutrones va a depender de las masas que tengan esos dos objetos y de las propiedades nucleares, de la composición de esas estrellas de neutrones, que es básicamente donde está todo lo que no sabemos de trabajo. Dependiendo de las masas y de la ecuación de estado, pueden pasar distintas cosas. Luego del merger, si la masa de las estrellas de neutrones es suficientemente grande, va a haber demasiada masa en una región del espacio muy compacta y si las condiciones de la materia no lo permiten, el único resultado es que se forma un agujero negro rápidamente, como se ve en las simulaciones que mostré, que rápidamente se forma un agujero negro. Pero si las masas de las estrellas de neutrones no son tan grandes, la materia, las dos estrellas que se fusionaron y el remanente que queda puede sobrevivir más tiempo como una protoestrella de neutrones, que en los primeros instantes de tiempo va a estar dominada por la pérdida de energía, va a estar dominada por pérdida por ondas gravitacionales, va a ser un objeto elongado que va a tener componentes multipolares que van a emitir ondas gravitacionales y va a perder energía hasta que tienda a una configuración más axisimétrica y ahí también puede pasar que una vez que la estrella de neutrones llegó a una configuración más o menos axisimétrica, puede ser que ya la masa sea mayor a la que puede sostener la materia nuclear y colapse en un agujero negro en una escala de 10 a 20 milisegundos. Puede pasar también que la masa no sea suficiente para colapsar un agujero negro y la estrella remanente pase por otras fases. Puede pasar por una fase donde básicamente se forma un disco de acreción y los fenómenos viscosos que se den, que tengan lugar en ese disco de acreción y en el remanente dominen la dinámica. Y lo que vamos a tener es una estrella con un perfil de rotación diferencial que, por más de que tenga una masa quizá superior a la masa límite para la cual uno diría que solo podemos tener un agujero negro, como está rotando y como está rotando diferencialmente, puede sobrevivir más tiempo sin colapsar un agujero negro. Lo importante de esto es que en cada una de estas fases hay distintos procesos que emiten materia, tanto en el plano ecuatorial como sobre el eje, y todas esas componentes de materia pueden emitir radiación, y esto es lo que nos puede proveer de radiación electromagnética que podamos coincidentemente observar con las ondas gravitacionales y obtener más información de la fuente. Bueno, si la masa es suficientemente pequeña, puede ser que el resultado final de la fusión sea una estrella de neutrones estable más masiva que las originales. En general, la mayoría de los casos uno esperaría que colapse a un agujero negro en alguna escala de tiempo. En cuanto a las ondas gravitacionales, la señal de ondas gravitacionales depende de qué suceda con este remanente, a diferencia de lo que sucede con la fusión de dos agujeros negros, que si ustedes recuerdan la waveform de fusión de agujeros negros, típicamente algo chiquito que se ve la oscilación, una señal muy fuerte en el merger y rápidamente decae y no se observa más nada. En el caso de las estrellas de neutrones, si tenemos un remanente que sobrevive con componentes multipolares que siguen emitiendo ondas gravitacionales, el resultado de la señal de ondas gravitacionales puede ser muy distinta. Por ejemplo, acá tiene un caso de prompt collapse, o sea, colapso directo inmediatamente después del merger, y si ven acá la señal muere después del merger, y acá tiene el caso short-lived, o sea que sobrevive un remanente de estrella de neutrones por 10-20 milisegundos y después
después colapsa y un remanente que sobrevive más tiempo. Esto todavía es difícil de detectar bien, estas señales con los observatorios actuales de ondas gravitacionales, pero hay muchas propiedades de la ecuación de estado, propiedades de la materia nuclear, que pueden dejar señales diferenciadas en la frecuencia de ondas gravitacionales posterior al merger. Sí. Decías que la segunda parte es como difícil de medir con los actuales, ¿no? Sí. ¿Por qué es eso? Porque tampoco la amplitud es muy diferente de la anterior, y el longitud, o sea, todo parece re parecido, y la anterior se mide, digamos, porque eso. Sí, la verdad, no sé, digamos, cuál es el threshold que logran detectar los telescopios, y en las estrellas de neutrones detectadas, cómo luce la waveform teórica. Podría ser así, podría ser bastante más chiquito. Pues sí, la verdad, No, porque a mí no sé si llama la habría... atención que uno no se escribe el otro. Sí, no sé cuál es cuál es el threshold que se llega a detectar. O sea, según entiendo, se detectan las ondas gravitacionales, pero es muy difícil. Lo que es muy difícil es diferenciar entre modelos teóricos, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, acá está, esto es en frecuencia, la evolución en frecuencia de la señal de ondas gravitacionales. Y estas cosas que se ven acá, señales que se pueden sacar del post-merger. Por ejemplo, este pico, ¿dónde cae este pico? Puede cambiar según las condiciones de materia, es muy difícil todavía detectar eso. En el grupo, por ejemplo, hay gente que trabaja en eso, en estudiar distintas ecuaciones de estado y cuál es el resultado de la señal de ondas gravitacionales a posteriori. Y, por ejemplo, siempre proponen mediciones que van a ser posibles con los siguientes, la siguiente generación de telescopios, como Cosmic Explorer y el Einstein Telescope. Pero sí, quizás que se detecta, pero es difícil diferenciarlos. Bien, mencioné este evento, es el más famoso, GW7917, que es el primer y único evento multimensajero de ondas gravitacionales y radiación electromagnética, donde se detectó, en ese momento LIGO y Virgo detectaron la fusión de ondas gravitacionales de dos estrellas de neutrones, y un segundo y medio, un segundo y medio, 2 segundos después, se detectó por Fermi y por Integral un flare de rayos gamma. Y mucho tiempo posterior, digamos, días después, se empezó a detectar señal de radiación electromagnética a frecuencias más bajas en el óptico, ultravioleta, infrarrojo, y mucho tiempo después en rayos X y radio. Al estar, digamos, todas estas observaciones, se pudo determinar con cierta precisión dónde fue producido esto, que fue a una distancia de 40 megaparsecs. Tuvimos mucha suerte de que ocurra este evento tan cerca, y que, bueno, se pueda obtener tanta información de un solo evento. Te pongo una pregunta que capaz, o es para que sepa contestar. El delay entre la emisión, digamos, de las ondas gravitacionales y la gamma Sí. Y después las otras, ¿a qué se debe esa? Voy a hablar de eso. Sí. De delays voy a hablar bastante. Así que espero unas slides. Bueno, de lo que más me voy a enfocar es en la señal de ondas gravitacionales de rayos gamma, que acá está ampliado por Fermi en 2 bandas de frecuencia y por Integral. Si ven acá, esta es la señal de ondas gravitacionales, que, bueno, pues frecuencia, tiempo y en color la amplitud va aumentando de frecuencia hasta que el merger se produce a este tiempo, y 2 segundos después se detecta este flare de rayos gamma, que confirmó la hipótesis propuesta mucho tiempo antes de que los gamma ray bursts cortos, de corta duración, están asociados a fusiones de estrellas de neutrones.
la primera confirmación real al tener las ondas gravitacionales. En cuanto a todo el zoológico de posibles radiaciones electromagnéticas, esto también va a la pregunta que me hiciste, Marcelo. Este diagramita, que lo suelen usar todos los que dan charla de fusiones de estrellas neutrones, porque está muy bueno, que lo hizo Sensi en este paper. Básicamente acá entran todas las posibles señales electromagnéticas que se pueden detectar. Cuando tenemos la fusión, acá, merger de estrellas de neutrones, que deja un remanente, acá está un agujero negro con un disco de acreción, pero podría ser una estrella de neutrones. En el momento del merger se produce material en el plano ecuatorial. Ese material se piensa que es rico en neutrones y es el responsable de producir lo que se conoce como kilonova roja. Pero luego hay otras componentes de vientos que se pueden producir por fenómenos magnéticos, que están muy magnetizados y los campos magnéticos suelen arrastrar material y eyectarlo, y también porque al tener tan altas densidades, estos discos de acreción y el remanente que queda, se producen enormes cantidades de neutrinos que interactúan con el material y producen estos vientos más isotrópicos. Y bueno, se piensa que una componente de este viento puede ser la responsable de la kilonova azul. Y después tenemos el jet, que es lo que usualmente se asocia a los gamma ray bursts. Básicamente queda un remanente acá, ese remanente, digamos que es un agujero negro, tiene un disco de acreción, ese disco de acreción tiene campos magnéticos, los campos magnéticos, el disco de acreción los arrastra hacia el agujero negro, y ese agujero negro, al estar rotando, produce que se lance un flujo colimado en esta dirección, súper relativista, ¿qué sucede? En principio es un flujo de materia con campos magnéticos muy colimado, pero a cierta altura, a cierta distancia de la fuente, va a empezar a sufrir procesos de disipación, puede sufrir procesos de disipación interna, y eso es lo que, por ejemplo, va a liberar energía, y si lo observamos desde acá arriba, vamos a identificar como el gamma ray burst, lo que se conoce como prompt emission, que sería propiamente el flare de rayos gamma. Luego este jet, mucho tiempo después, interactúa con el medio interestelar, produce un shock en el medio interestelar, y en ese shock se aceleran partículas y se frenan y emite radiación sincrotrón, y eso da toda una gama de fenomenología que se conoce como el afterglow de gamma ray burst, que emite cada vez más baja frecuencia. Rayos X, radio. Otra pregunta, entonces, de la parte óptica viene de estas dos cosas que son la red y la luz, ¿no? En principio vas a tener una parte óptica asociada a esto porque es radiación térmica. Creo que tengo otra slide de eso, pero lo puedo adelantar. Básicamente acá, sobre todo en la banda ecuatorial, se eyecta material muy rico en neutrones, y con muy altas densidades se produce lo que se conoce como captura R, que forma núcleos pesados, y cuando esos núcleos pesados decaen, calientan el material, proveen energía al material, que después se enfría térmicamente. Acá está diferenciada estas componentes, lo que produce la red kilonova y la blue kilonova, y eso depende de muchas propiedades, pero una de las cosas de las que depende es de qué tan rico en neutrones es ese material. Creo que tengo algunas slides que lo muestran mejor. Y respecto a eso, el afterglow también emite en el óptico tiempo después, pero es una componente completamente distinta. O sea, cuando se observa un gamma ray burst, después se observa el afterglow en el óptico, por ejemplo, pero no tiene nada que ver con la kilonova. Ahora, en el caso de la única observada electromagnéticamente, que se observaron nada, ¿eso significa que estaba apuntada a la dirección correcta? Además No. Ah. Ahora también voy a hablar de eso. Solo una slide de kilonova, porque no es exactamente lo que trabajo, pero bueno, esto es lo que mencioné.
se produce la captura rápida de neutrones en este material cuando tiene muchos neutrones, y eso, cuando los elementos decaen, calienta el material que produce esta kilonova. Y esto también fue una fuerte confirmación de la física que se está produciendo en las fusiones de estrellas de neutrones, porque había sido predicha y se observó, con algunas cuestiones que no encajan del todo con las simulaciones, pero se observó una kilonova y bastante coherente con lo que se predecía. Y esto es simplemente un ejemplo de cómo a partir de observaciones de ondas gravitacionales solamente y de ondas gravitacionales más radiación electromagnética, en este caso de la kilonova, se pueden inferir parámetros de la física nuclear de las estrellas de neutrones. Esto es el parámetro de marea, sería la traducción tidal parameter, que bueno, cambia completamente si se tienen en cuenta las ondas gravitacionales y la emisión electromagnética. Todavía con un montón de incertezas. Bien, acá iba el caso de esta fuente en particular, este evento, que se observó en rayos gamma, pero con una luminosidad muy baja, casi 4 órdenes de magnitud más baja que el promedio. Si miran acá, esto es energía, la energía total isotrópica emitida por gamma ray burst y la luminosidad. Y acá tienen en azul long gamma ray burst largos, que son producidos por core collapse, y en naranja short gamma ray burst, que serían por estrella de neutrones, y esta estrella que se ve acá es este evento, una luminosidad muy baja. Entonces surge la pregunta de ¿por qué? ¿Qué es lo que produjo esta luminosidad? ¿Por qué es tan distinto de las demás fuentes de rayos gamma? Y hay distintas explicaciones propuestas. Podría ser que, bueno, dijimos que las erupciones de rayos gamma se producen porque hay un jet que sufre disipación y lo estamos viendo en la misma dirección del eje, entonces toda la radiación está, ¿cómo se dice? Amplificada, digamos, porque el material se mueve a velocidades relativistas hacia el observador. Pero bueno, podría ser que el jet en este caso fue muy débil intrínsecamente. No tenía suficientemente potencia, entonces por eso fue tan poco luminoso. Pero eso tiene un problema, al menos un problema, que es que yo mencioné todo el material que es eyectado por el merger antes de que se produzca el jet. Esos vientos, si quieren, tanto en el plano ecuatorial como en la región más polar, que el jet tiene que cruzar a través de ese material y tiene que tener suficiente potencia para cruzar todo ese material y emerger y poder ser observado en el tiempo que se observó el delay. Entonces, ese es uno de los problemas de esta prueba. Otra posibilidad es que el jet era potente, pero lo observamos con un cierto ángulo de inclinación. Entonces, la radiación está amplificada en esta dirección. Si lo observás con un cierto ángulo, no está tan amplificada. Es un mecanismo posible, pero también tiene un problema, que es que cuando el jet es muy relativista, la luminosidad como función del ángulo decae muy rápidamente. Es muy dependiente del ángulo de observación. Si te alejas un poco, ya decae muy rápidamente. Entonces, si tenemos una curva que es así, para pegarle justo a la luminosidad tiene que haber sido observado con un ángulo muy especial. O sea, un ángulo único. Requiere un poco de fine tuning. Y otra posibilidad, que es la que voy a enfocarme un poco más, es que lo que se observó en este caso no fue el jet propiamente dicho, sino esta estructura que está acá, representada, que se conoce como el cocoon, que es básicamente cuando el jet se propaga a través de este material eyectado, tiene que como penetrar a través del jet, va interactuando a través del material, perdón, va interactuando con ese material
y se va frenando y va tirando material hacia los costados y se forma esta estructura de material muy caliente que se mueve a velocidades no tan relativistas y con un ángulo de apertura mucho más amplio. Lo que sucede es que esta estructura, el cocoon, en algún punto va a lo que se conoce como breakout, me sale la traducción, del material que fue eyectado anteriormente, y vamos a ver la luminosidad de ese cocoon. Y tiene propiedades que coinciden con lo que se observó en GW17 o S20. Era una pregunta. Sí. ¿Puede ser que haya un sesgo de observación también? Que por eso no hemos visto algunos fenómenos. Bueno, estamos cerca. Claro, y que por eso no vemos, siempre vemos más iluminación. Sí, totalmente. Exactamente. O sea, para ver uno de estos objetos tiene que estar suficiente, para tener, digamos, la luminosidad que se infiere, para que sea observable tiene que estar muy cerca. Y hasta donde entiendo hay algún que otro candidato parecido, pero no sé si hay otra fuente observada con las mismas propiedades, digamos. Con mejores telescopios probablemente empecemos a observar más. Porque bueno, observar el jet exactamente en el eje es un caso especial. La mayoría de las fusiones de estrellas de neutrones, por más de que tengan un jet potente, lo deberíamos observar con un cierto ángulo. Así que debería haber más de este tipo de fuentes. Bien, lo que me voy a centrar, estamos haciendo con mis colaboradores, es desarrollar un código, un pipeline, para calcular esta emisión que se produce cuando el cocoon, el jet y el cocoon cruzan la última, ¿cómo digo? La boundary, cuando escapan, exactamente, cuando escapan del material eyectado, y ahí empezamos a observar la luz. Antes de eso, toda la radiación que se produce está atrapada, no se observa nada, entonces va a haber necesariamente un delay con respecto a los rayos gamma. Si bien tengo algún slide después, yendo a la pregunta que me habías hecho del delay, puede verse a muchos sub-delays. Uno puede ser que se produjo una estrella de neutrones y sobrevivió por un cierto tiempo, un segundo, y esa estrella de neutrones no produjo un jet, sino que después colapsó a un agujero negro, y una vez que colapsó un agujero negro, empezó a acretar del disco de acreción, y recién ahí se lanza un jet. Entonces eso ya tiene un delay de un segundo. Después, ese jet tiene que escapar de ese material que fue eyectado antes, y tiene una cierta velocidad de propagación, y vos recién empezás a ver la luminosidad cuando el jet escapa, por ejemplo. Y la luz que escapa del láser en sí mismo, vos realmente tu tapa, claramente es una microscopía. Digamos, en el momento que se juntan las dos, está rodeada de nada, porque las bolitas y las cuentas presionando, ese es de ahí salen gamma rays, No, cuando se fusionan, o sea, ya desde antes de la fusión hay material alrededor y es extremadamente denso. La profundidad óptica de eso es altísima. Y básicamente, incluso radiación que se produzca en las capas externas queda ahí atrapada. Se propaga con el material y tenés que esperar un cierto tiempo. O sea, puede haber radiación que escape, pero no es significativa. La mayoría de la radiación queda ahí atrapada hasta que el eyecta se expanda lo suficiente o haya una componente más rápida que escape de esa región. También, como voy a mostrar, esta primera luz, esta luz que se ve cuando alguna de estas componentes escapa del material, es de baja luminosidad comparado con la luminosidad que uno vería de un jet visto de frente. Entonces, bueno, la idea es modelar esta emisión electromagnética usando simulaciones numéricas, relativa numérica.
Y básicamente las componentes que hay que tener en cuenta, que tenemos en cuenta para modelar esto, son, por un lado, el eyecta, que vendría a ser el medio sobre el cual se tiene que propagar este jet y cocoon antes de escapar. El remanente que queda, que es lo que produce el jet relativista, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Y luego resolver la evolución del jet y el cocoon a medida que se propaga a través de este eyecta para determinar cuándo escapa, cuándo escapa y cuándo vemos la primera luz y qué propiedades tiene. Esto es parecido a lo que se observa en supernovas. Supernova está muy estudiado el shock breakout, que en ese caso no es relativista y es más esférico. En este caso tiene algunas complejidades porque es relativista y porque, por un lado, tenemos un flujo muy colimado, que es el jet, y por otro lado tenemos una estructura un poco más isotrópica, que es el cocoon. Y la evolución tiene básicamente tres etapas. Primero el jet propagándose a través del eyecta. Luego puede ser que la cabeza del jet escape, pero todavía queda este cocoon, todavía está atrapado. Entonces puede haber un delay adicional hasta que este cocoon escapa. Y luego una vez que el cocoon escapa y empieza a liberar la radiación, se va a expandir más libremente. Entonces tenemos que modelar esas etapas. Y esto son simplemente, ya mencioné algunas cosas en las preguntas, pero las distintas componentes de este eyecta, que es la primera parte del modelo. Por un lado tenemos el eyecta que se produce en pocos milisegundos alrededor del merger y típicamente está compuesto de dos componentes. Un eyecta que se produce cuando se tocan las estrellas de neutrones. Este material, se produce un shock acá, que este material se calienta muchísimo y al estar tan caliente escapa a velocidades bastante relativistas, y lo que se conoce como fast ejecta, y va a determinar cuál es la última parte de este material. Vendría a ser acá esto que se ve en azul, acá. Y después en el plano ecuatorial tenemos el eyecta de marea, que vendría a ser que cuando las dos estrellas se fusionan, se deforman y producen como dos brazos que van tirando material en el plano ecuatorial. Este es el material muy rico en neutrones y es típicamente lo que contribuye, se piensa que contribuye a la red kilonova. Y las otras componentes que se producen en escala de tiempo un poco más largas son los vientos producidos por neutrinos, que pueden venir tanto del disco de acreción como del remanente si este es una estrella de neutrones. Si el remanente ya es un agujero negro, solo el disco de acreción va a producir estos vientos que van a poblar la región polar. Estos son un poco más lentos y tienen una cantidad de neutrones menor que lo que es lanzado en el plano ecuatorial, porque al interactuar con los neutrinos se producen procesos nucleares que disminuyen la cantidad de neutrinos, como se protoniza la materia. Para modelar todas estas componentes del eyecta, lo que usamos son simulaciones de relatividad numérica. Básicamente estos códigos, estas simulaciones, lo que hacen es resolver las ecuaciones de Einstein acopladas con las ecuaciones de la mecánica de fluidos en relatividad general. Pueden incluir o no campos magnéticos, puede ser magneto-hidrodinámica o hidrodinámica. En el caso de este trabajo, utilizamos código, bueno, está acá el nombre, que se llama WishKey TXT, que es un código
de relatividad numérica con hidrodinámica, no incluye campos magnéticos, y eso impone una limitación, que es que no vas a producir jets en la simulación. Para producir un jet necesitas campos magnéticos que se acerquen al remanente compacto, y ese remanente compacto los tuerza de alguna manera, y a través de cómo se tuercen esas líneas de campos magnéticos es donde se produce el flujo relativo. Pero permiten estudiar, por ejemplo, el eyecta, que es la componente para la cual utilizamos esta simulación. Y bueno, este código también incluye una ecuación de estado nuclear, tabulada, y para el cual, bueno, hay montones de propuestas, y se sabe poco, solo hay ciertas restricciones, según las observaciones, de cuál puede ser la ecuación de estado. Entonces lo que se suele hacer son simulaciones con distintas ecuaciones de estado, ver las diferencias, ver cuáles pueden explicar ciertas observaciones y cuáles no. Y una componente muy importante para tener en cuenta en estos modelados es incluir el tratamiento de neutrinos. Porque son una de las principales ingredientes para producir vientos en el remanente y en el disco post-merger, y cambiar la composición de la materia, que es importante si uno quiere, por ejemplo, modelar la kilonova. Y bueno, como se imaginan, con todos estos ingredientes son simulaciones muy caras, las cuales es difícil llegar a la resolución necesaria para resolver un montón de estas propiedades. O sea, hay muchas incertezas todavía, y también es difícil correrlas por demasiado tiempo. Las simulaciones que voy a mostrar, bueno, que voy a utilizar, las llamamos long term, simulaciones de largo término, y tienen al sumo 150 milisegundos. En ese gráfico que mostré de las distintas etapas es solo una partecita. Y las simulaciones más largas de este tipo, que las hace un japonés en el Max Planck, que creo que tienen una supercomputadora para ellos y la corren todo el año, ¿no? Con, no sé, miles y miles de cores todo el año corriendo, llegan a 2 segundos, 1 segundo. Es que nadie llega. Y con resoluciones muy... ¿Cómo? Sí, sí, millones de dólares. ¿Eso cómo van resolviendo las ecuaciones en cada milisegundo? Sí, menos. Tenés Menos, o sea, muchos pasos muy cortitos y después lo juntan todo. Exactamente, sí. Son ecuaciones hiperbólicas. Bueno, es bastante complejo, pero básicamente las ecuaciones del espacio-tiempo uno las descompone en una forma que se llama 3+1, que como que considera slices para tiempos fijos, y va evolucionando esos slices en una dirección temporal, y algo parecido pasa con las ecuaciones hidrodinámicas. O sea, sí, a cada tiempo no hace diferencia finita, volúmenes, finite volume, discretiza las ecuaciones, resuelve, por ejemplo, no tengo ningún gráfico, pero me paro en una celda y resuelvo cuáles son los flujos de todas las propiedades físicas que ingresan de las distintas celdas para ese dado tiempo. Entonces actualizo lo que pasa en esa celda, y eso lo hago en todas las celdas, y una vez que resolví todo, con ciertas complicaciones, avanzo un pasito de tiempo. Y bueno, cada una de estas cosas depende de la simulación. Puede ser que esto sea lo más costoso, el resolver para el espacio-tiempo, puede ser que la parte hidrodinámica sea la más cara. En nuestro caso, lo más caro son los neutrinos, que es una componente adicional que hay que resolver. Disculpa, el transporte del neutrino lo hacen de manera exacta. No. Entonces,
hay distintos approaches. Lo más exacto sería resolver la ecuación de Boltzmann. Bueno, no lo más exacto, ¿no? Pero para cosas clásicas, digamos, Sí, sí. sería lo mejor que se podría hacer, pero es muy costoso. La cantidad de variables a resolver son demasiadas. Lo que hace este código, que es sí, podría ser lo mejor que hay en fusiones de estrellas de neutrones, es M1, que es calcular los momentos de la ecuación de Boltzmann, a segundo orden, creo. Y es como tratar al neutrino como un fluido, básicamente. Y hay ciertos fenómenos que se pueden representar muy bien de esa manera y otros que no. Por ejemplo, uno típico que falla, un fenómeno típico que falla es que si se cruzan dos rayos para radiación, digamos, como son los neutrinos o los fotones, deberían cruzarse sin interactuar, básicamente. Y como este tratamiento los trata como fluido, esos rayos interactúan, entonces se ve una componente no física. Entonces, puede representar algunas cosas, pero no es lo ideal. Si no me equivoco, en supernovas, que están un poco más avanzados, lo que se usa es M1, me parece. Que no los problemas más lentos en supernova en general. Sí, es el bottleneck. Y agregarle campo magnético no. Agregar el campo magnético es más costoso, pero bueno, si se incluyen neutrinos, los neutrinos se comen todo el tiempo. O sea, no es un problema los campos magnéticos. O sea, este código no tiene campos magnéticos por otras cuestiones de infraestructura. ¿Cómo es posible estimar más o menos cuánto le estás agarrando de predicción de la función de las componentes? Sacar el tiempo. Bueno, porque estás expresionando la presión de campo electromagnético, digamos. Sí, es muy. O sea, en los momentos iniciales del merger es completamente despreciable los efectos de los campos magnéticos. Sí empiezan a ser más importantes en tiempos posteriores. Yo no digo solo la parte de ayer que me aparece, pero. No, los vientos también. Claro, los vientos también. Los vientos a larga escala, digamos, se pueden ver modificados por campos magnéticos. La predicción de la densidad. No sé cuánto cuantitativamente hablando, cualitativamente. Sí, probablemente cambien muchas cosas, pero hay muchos factores que te van a modificar. O sea, ya cambiando las propiedades de la simulación, las masas, los agujeros negros, o la ecuación de estado, ya te va a cambiar un montón de cosas. Creo que, digamos, la principal influencia de los campos magnéticos va a ser en modificar un poco los vientos que se producen a tiempos bastante posteriores al post-merger y la producción de jets. La verdad que estamos utilizando solo ahora de tipo llamaste choque. El choque es 100 milisegundos posteriores. Ya en 100 milisegundos se va a formar un disco de acreción. El material afectado va a tender a una evolución más o menos estacionaria. Hay ciertas propiedades que se estabilizan, pero hay un montón de factores que pueden modificar muy poco o mucho los resultados que se obtienen. Quizá utilizando un tratamiento de neutrinos completo se descubre que algunas de las predicciones que surgen de las simulaciones no son tan así. Pero tienden, por ejemplo, utilizar M1 o M0, que es un approach un poco más simplificado, cambia algunas cosas, pero hay otras propiedades que no. Bueno, eso le da un poco más de sustento a esos resultados. Pero hay muchas cosas. La resolución, por ejemplo, es otra. La cantidad de material eyectado depende de la resolución. Cómo podés resolver lo que pasa, por ejemplo, cuando se chocan las estrellas de neutrones. Entonces son un montón de aspectos que van avanzando de a poco, pero pueden cambiar completamente algunas cosas.
Dado, Sí, sí, sí. Podés tener para la misma masa original, podés tener una fusión que inmediatamente colapsa un agujero negro o una que sobrevive y va a cambiar completamente. digo, porque casi no se puede aprender nada de la están degenerando el problema. Bueno, pero ahí no sería degenerado. O sea, tendrías dos cosas completamente distintas. No, digo, todos los factores de la mente que tienen cambios. O sea, es como que va interpretado, pero no es que privilegiamos sobre otras. No una sobre otra directamente. Lo que podés hacer es decir, en este rango, estadísticamente, se ven más favorecidas las ecuaciones de estado que tienen estas propiedades. Es todo estadístico, digamos. Corregime si me equivoco. Tiene que funcionar en estado, lo que no cambia es la estructura del objeto que estamos. De alguna manera, cómo se comporta el objeto que se forma. Entonces, las propiedades que de alguna manera emergen estructuralmente de eso van a ser como muy robustas, van a depender específicamente del estado. O sea, esas frecuencias que él mostraba. Por ejemplo, claro. Esas cosas van a depender esencialmente del estado. En cambio, estas otras cosas como son los magnéticos, cómo eso interactúa con el material que fue ilustrado, eso te cambia un poco las propiedades de la emisión. Sí, van a afectar todos los escenarios, pero, por ejemplo, el caso de esa señal de ondas gravitacionales en el post-merger, por ejemplo, hay simulaciones con ciertas ecuaciones de estado, yo no sé mucho de ecuaciones de estado, pero que incluyen quarks o no, o que tienen transiciones de fase, y se observa que capaz algunas de esas ecuaciones de estado dejan un claro corrimiento, por ejemplo, en el pico de la frecuencia del post-merger, y si eso se logra detectar con cierta significancia con los próximos telescopios, podría ser, digamos, un indicio fuerte para ir acotando cada vez más. Las ecuaciones de estado híbridas no usan, o sea, una componente nuclear y de quarks, no. Sí, no lo que voy a usar acá, pero... Han usado híbridas también. Sí, hay un chico que ahora se fue que tiene algunos papers de eso. Estas son las ecuaciones de estado que uso acá. Acá está graficado el diagrama de masa con radio. Cada uno de estos puntos es una configuración de equilibrio de una estrella, una TOB, hasta el pico. Creo que son inestables, de acá para allá. Y básicamente acá se ve una clara diferencia entre DD2, que permite estrellas más grandes y más masivas, sin que colapsen a un agujero negro, y otras ecuaciones de estado que solo permiten estrellas de neutrones más compactas, radios más pequeños, masas más pequeñas, y eso quiere decir que para un mismo cociente de masas o una misma masa total, si ponemos en la misma región del espacio dos estrellas de neutrones con esta ecuación de estado y esta ecuación de estado, va a cambiar si necesariamente se forma un agujero negro o no. Por ejemplo, si pongo demasiada masa para una de estas ecuaciones de estado en una región del espacio muy compacta, estas ecuaciones de estado no permiten que sobreviva la materia y va a colapsar a un agujero negro, mientras que con esta ecuación de estado puede sobrevivir por más tiempo. Y bueno, acá estamos en lo que decía, lo que es el código este. Y las ecuaciones de estado que usamos y los ratios de masas, los cocientes de masas, para estas 5 simulaciones. Esto es un estudio piloto, o sea, la idea es desarrollar un código que se pueda aplicar a cualquier simulación de este tipo. Y acá lo que muestro es justamente el material inyectado en la región polar como función del tiempo para estas simulaciones. Si ven acá, como dije, las simulaciones más largas duran 100 milisegundos. Y fíjense que acá, a partir de este tiempo, lo que hay es una extrapolación de lo que sucede. Más o menos se sabe que a estos tiempos, en la región polar, como dije, los vientos están producidos por neutrinos. Y con cálculos teóricos se sabe que digamos, la tasa de pérdida de masa
sigue esta ley con la luminosidad de neutrinos y que la luminosidad de neutrinos se ve que más o menos a tiempos, a estos tiempos arriba de 100 milisegundos, puede decaer como una ley de potencia. Entonces eso permite más o menos extrapolar cuál va a ser el comportamiento para tiempos lejanos. De todas maneras, esto más que nada sirve para estabilidad numérica del código que estamos desarrollando, pero lo más importante para la señal de radiación es esta parte que está resuelta en las simulaciones, que es el material de las últimas capas. Si queremos calcular la radiación del jet o del cocoon cuando escapa, lo que va a importar es cómo son las propiedades de la materia en la última región. No sé cómo estoy de tiempo y ni sé cuánto. Quedan 5 minutos en realidad. Ah, bueno. No. Ok, hubo preguntas. Hubo preguntas, sí. Sí, esto me lo puedo saltar. Esto simplemente como esos perfiles que mostré de masa eyectada como función del tiempo se transforman a densidad como función del radio. Perfil de densidad para las distintas simulaciones. Y lo que importa es la estructura que queda en estas últimas regiones. La segunda componente del modelo es el fuente del jet, que como dije no la podemos resolver con las simulaciones, no podemos producir autoconsistentemente un jet. Entonces, lo que hacemos es modelar en base a lo que se observa en otro tipo de simulaciones. Lo que se suele hacer es o bien hacer estas simulaciones de fusiones de estrellas de neutrones, como la que mostré, o considerar un cierto perfil de densidad que fue producido por la fusión de estrellas de neutrones, modelarlo analíticamente y después simular un jet propagándose en ese material. Como que se suelen desacoplar las dos cosas por los costos computacionales que tienen. Todavía recién se está empezando a poder hacer simulaciones completas que produzcan jets y todo eso. Pero bueno, esto también lo paso rápido. Básicamente podemos modelar un magnetar del milisegundo, que es este remanente que queda rotando muy rápidamente si el merger no dio lugar a un agujero negro, o puede ser un agujero negro acretante que va a producir jets por lo que se conoce como el mecanismo de Blanford-Snellick. En ambos mecanismos incluyen los campos magnéticos. Pero lo que necesitamos acá es simplemente modelar cuál es la luminosidad de este jet, cuál es el ángulo de apertura con el que sale, y bueno, cuál es la magnetización que también cambia levemente si tenemos un agujero negro o una estrella de neutrones. Y la última parte, que es la de la propagación, es básicamente las ecuaciones que resolvemos, que tenemos el engine acá, lo que produce el jet, y tenemos el eyecta, que sería el medio a través del cual se propaga el jet. Y lo que vamos haciendo es resolviendo en la parte frontal del jet cuál es el balance de fuerzas entre el jet y el eyecta. Y bueno, eso nos da cómo se propaga, qué velocidad se propaga la cabeza de este jet. Y al mismo tiempo, cuál es la energía que tiene que ser empujada hacia los costados y que va a rellenar este cocoon, esta región acá, que bueno, en estas simulaciones se ve como esta región inflada. Acá el jet se ve que arranca con un cierto ángulo y a medida que se va llenando ese cocoon ejerce presión sobre el jet y produce una colimación del jet, y eso también modifica cómo se propaga este jet. Esto es simplemente un ejemplo de cuál es la velocidad del frente del jet como función del tiempo para una de estas simulaciones. Y esta es la densidad que siente la parte frontal del jet a medida que se propaga. Obviamente cuando decrece la densidad aumenta la velocidad. Y lo que más importa es cuál es la velocidad cuando esto escapa de la última región. ¿Por qué aumenta la densidad La densidad es lo que está en rojo.
Y, Pero como que viene cayendo. acá, Sí. y por estas pequeñas protuberancias que puede haber, digamos. Y también, esta es la densidad, no es la densidad como función del radio, sino es la densidad que siente el jet. Entonces también si se frena un poco, eh, o sea, puede cambiar, puede cambiar cuál es este perfil comparado con los perfiles que mostré recién, porque esos son en función del radio y estos son en función del tiempo para la parte frontal del jet. Básicamente. Y bueno, también calculamos cuál es la energía de este cocoon. Y puedo ir terminando. Simplemente, bueno, no terminando, me falta la slide más importante, pero este gráfico muestra las escalas de tiempo, lo que produce estos delays. Ya se fue Marcelo, pero lo puedo contar a ustedes. Básicamente, el merger se observa a un cierto tiempo y después tenemos el jet que se propaga hasta que encuentra al eyecta, que se propaga a una velocidad constante, y eso lanza, digamos, otros fotones que van a llegar al observador y van a determinar un cierto delay. Y lo mismo para el cocoon, que se puede emerger del eyecta a tiempos un poco posteriores, puede producir un delay un poco más grande. Pero lo importante es que estos delays que se observan no son los mismos que se observan en el lab frame. Tiene un efecto relativista o de propagación que acorta esos delays. Y me queda poco tiempo, así que esto me lo voy a saltear. Básicamente, cómo calculamos esta emisión electromagnética, y simplemente les voy a mostrar este gráfico, que como dije es un estudio piloto, para cada una de estas simulaciones, considerando distintas propiedades de cómo es lanzado el jet, si es agujero negro, estrella de neutrones, eh, con qué ángulo, cuál es la luminosidad, etc. Podemos calcular cuál es el delay entre la observación de las ondas gravitacionales y de la radiación, cuál es la energía total liberada en ese evento, y por ejemplo comparar con, en este caso, GW17 o B17, en este caso para la energía y en este caso para la temperatura de la emisión, que tienen más incertezas, pero se pueden ver ciertos patrones. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es hacer un estudio estadístico más preciso, de considerar distintos modelos, asignarle probabilidades y estimar un rango de contorno de probabilidad para estimar si alguna de estas ecuaciones de estado, alguna de estas configuraciones de las simulaciones es más favorable para este evento particular, como un ejemplo, pero la idea es que el código pueda ser aplicado a cualquier configuración como resultado de fusiones de estrellas-neutrones, y en el futuro que se observen más de estos eventos de baja luminosidad. Y lo último son, bueno, una curva de luz que requiere un poco más de detalle cómo calcularlas, pero bueno, si les interesa puedo contar los detalles. Y tenía una slide más, que es acerca de los neutrinos. Si tengo 2 minutitos. Sí, bueno. Hasta ahora hablé de ondas gravitacionales y radiación electromagnética. Cada una de estas ramas multimensajeras está creciendo tanto en el plano teórico como en el plano observacional, y algo que se espera observar en algún momento, que todavía no se ha detectado, son la emisión de neutrinos, de fusiones de estrellas de neutrones. Y algo interesante de este tipo de radiación producida por el cocoon y por este breakout es que toda esa fuente de fotones que en un principio están atrapados dentro del eyecta pueden, digamos, autoconsistentemente servir como blancos para
la producción de neutrinos por interacciones fotodrónicas. O sea, si este jet, por ejemplo, está magnetizado y hay cierta componente de partículas aceleradas, van a sentir van a ver todos esos fotones del cocoon y de la cabeza del jet y van a producir neutrinos. Y esos neutrinos pueden escapar muy fácilmente. Entonces puede haber una señal de neutrinos precursora de la radiación electromagnética. O sea, ondas gravitacionales, neutrinos después, y después radiación. Que por supuesto hay un montón de incertezas en el modelado de esto. Todavía no se han detectado ningún tipo de neutrinos de esta fuente, pero bueno, se han detectado neutrinos solo de un AGN, NGC 1068, creo del plano galáctico, y de un blazar que creo que no está del todo claro cuando lo rehacen los cálculos estadísticos. No tiene toda la certeza. Bueno, y lo último, esto sí es lo último, es que ahora en realidad estamos virando a este nuevo código, GR Athena++, que incluye campos magnéticos, y lo que estamos haciendo es incluyendo todas las componentes que tiene el otro código, Numerical Relativity, GRMXD, ecuación de estado nuclear, y lo que estamos incluyendo ahora es el tratamiento de neutrinos. Probablemente en las próximas semanas debería ya andar. Las próximas simulaciones van a ser con este código, que bueno, ya incluye campos magnéticos, y acá se ve un remanente con toda la estructura de campos magnéticos que se empieza a formar y que, si uno lo deja evolucionar, podrían producir un... Bueno, eso es todo. Disculpen si me extendí. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la charla. Yo pensé que me iba a sobrar tiempo. No, Pero bueno, súper interesante. hubo preguntas. Y no sé si estás con pilas para recibir más preguntas. Sí. Si les quedaron preguntas. Bueno, no sé si quieres preguntar. Yo te quiero hacer una pregunta de la escala y el tiempo. ¿Me recuerdas? Bueno, viste el principio, pero la escala de tiempo de delay en televisión gravitacional y la debido al delay de la Y común al atravesamiento. ¿Eso qué escala tiene? ¿Tiene el mismo digamos? Esto, bueno, si la radiación que se observó en este evento, GW170817, puede, como se propone, el breakout del cocoon, Claro. tiene que haber, digamos, este delay tiene que ser del orden de 2 segundos. Que eso depende de cuáles son las propiedades del jet, cuánto material hay. Si hay poco material, el jet va a escapar más rápido; si hay más material, le va a costar más. De la luminosidad del jet, del ángulo de apertura, de todas estas componentes. Está bien, pero digo, independientemente de esta fuente, que en general, digo, la escala de tiempo de jet y de Lobun, o sea, jet son un poco menor, puede ser entre 0,1 y 1 segundo. ¿Vos decís la duración? Sí. Bueno, la duración es otra cosa. La duración es, digamos, una vez que se libera la radiación, digamos, ¿cuánto dura ese flare de emisión? Bueno. O sea, si ves acá, por ejemplo, en estas... No, perdón, es que yo me refería, no, la delay entre la delay y el tiempo que podemos observar el nivel gravitacional. Sí, ok. Puede, típicamente del orden de segundos, pero puede ser menos. Bien, entonces la pregunta es cómo, o sea, Y puede ser que hay casos en los que el jet puede ser que no escape, que se quede adentro, y eso puede llevar más tiempo para que se empiece a observar algo. pero entonces, no me queda claro, o sea, ustedes están intentando crear con la escala de tiempo a la que llegan las simulaciones, que son órdenes de magnitud inferiores, o sea, cómo, o sea, digamos, o sea, la simulación no puede llegar no entra en esa escala de tiempo, salvo la de japoneses. Claro. Sí, al límite. Por eso digo, como que es difícil. Es que la simulación... Chequear bien el delay observado de gravitación.
con simulación. La simulación, para lo único que la usamos, es para acá, para saber cuál es el medio a través del cual se va a propagar el jet. Y hay ciertas cosas que se pueden medir de las simulaciones, como la masa total, la velocidad máxima, ese tipo de cosas se determinan en los primeros instantes de la simulación. Por ejemplo, ¿dónde está la última boundary del eyecta? Depende del eyecta que es lanzado al principio, cuál es la velocidad. Entonces, las propiedades más importantes, por lo menos para este tipo de cálculo, están determinadas acá. Y esta extrapolación sirve simplemente para calcular, bueno, acá más o menos cuál es este perfil. Que eso puede modificar un poquito el tiempo, pero no demasiado. Y después, obviamente, depende mucho de cuáles las propiedades del jet que está puesto a mano. Por eso, obviamente, no se van a poder sacar resultados muy específicos, sino más bien ciertas propiedades estadísticas que favorezcan, por ejemplo, una ecuación de estado o una configuración de masas con respecto a otras, o no, o que todavía no sea posible y haya que poner un poco más de cuidado en algunas cosas. Ese es el objetivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, entonces le agradecemos otra vez.